la última del año, bueno, penúltima porque tenemos la videoconferencia al rato con el doctor Sergio Hernández. En breve les voy a pasar la liga de la reunión, va a ser a las 6 de la tarde, con el tema, o más bien con una presentación especial sobre los proyectos que ha llevado a cabo el doctor en cuestión de control o tratamiento de emisiones atmosféricas, emisiones contaminantes, entre otros proyectos ambientales que ha realizado. Y bueno, esto como un complemento para, de alguna manera relacionar que dentro de estas actividades o este proyecto científico que ha llevado a cabo el doctor Sergio, el análisis ambiental va implícito, ¿no? Ahí en la determinación de compuestos azufrados que se remueven en estas emisiones gaseosas, en la floculación de lodos activados para la remoción de, eh, pues, algunos gases contaminantes en efluentes residuales de agua, etcétera. La cita es a las 6 de la tarde. Así también, bueno, pues les comento que el día de hoy también, pues se programó la retransmisión de la ponencia del día viernes. Por cuestiones técnicas no se escuchó bien el audio, entonces ya está el video subido a YouTube, pero para no encimar actividades escolares y la ponencia, el horario pues se fijó a las 9 de la noche. Es decir, a las 9 de la noche con la liga que ya les compartí por WhatsApp, pueden acceder al video de YouTube en donde se va a retransmitir o se va a hacer la emisión de esta presentación. Una repetición. Este, bueno, esto para quienes no ingresaron y pudieron ver completo esta transmisión o quieren volverla a ver, adelante. ¿Sí? Bueno, ok, ya estamos varios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. El objetivo de esta sesión es hablar acerca de un tema especial que se suscitó como interés, como curiosidad de una compañera de ustedes, buenas tardes, Liz, del grupo 301. Su pregunta o su inquietud es o era respecto si existe un marco normativo o una norma que regule la manipulación de las nubes para hacer llover de manera superficial en zonas áridas en nuestro país. Es decir, la modificación artificial del clima. No sé si ustedes ya habían escuchado sobre estas metodologías o estas técnicas que existen para crear lluvia artificial. Y bueno, no solamente eso, también se puede controlar o evitar las lluvias mediante el bombardeo de este, ciertas sustancias que, por ejemplo, en el caso de Puebla, la Volkswagen tenía este sistema de pues, disipar las nubes para que no lloviera en la zona donde está asentada la planta de Volkswagen en Puebla, porque sus lotes de carros pues eran susceptibles a este pues a dañarse la pintura, este incluso bueno, pues corroerse parte del metal expuesto, pero esto tiene algunas consecuencias a los campos de cultivo que están cercanos a esta planta en Puebla. Entonces, como ven, este tema, pues, es un tema, pues, hasta parece de ciencia ficción si lo podemos ver desde ese sentido. Ya, por ejemplo, manipular o decidir dónde llueve o dónde no, pues ya estamos hablando de algo, pues, que a lo mejor no nos imaginábamos. Y bien, bueno, pues les acabo de compartir 3 documentos para que ustedes tengan información a la mano sobre este tema, ¿sí? Sobre la, se- específicamente el tema es sembrando nubes para hacer lluvia artificial o para provocar lluvia artificial. Es una de las metodologías que se tienen
sobre la manipulación del clima o del ambiente, ¿sí? Bueno, esos 3 artículos, bueno, en este, que es un documento académico de 1983, prácticamente hace 33 años, bueno, más de 30 años que se escribió, pero sigue vigente, ¿sí? Porque describe la base o el funcionamiento de esta metodología, que es la manipulación o la siembra de nubes, el sembrado de nubes, ¿no? Este describe, bueno, pues en qué consiste, cuáles son los criterios o cómo se lleva a cabo, ¿sí? Aquí más adelante lo voy a explicar un poquito, así como pues las herramientas que se utilizan, ¿no? El tipo de avionetas, que a lo mejor eso sí ya ha de haber cambiado por la cuestión de que pues las avionetas no son lo mismo hace 30 años que ahora, ¿no? En este otro documento que ustedes tienen en su, bueno, en sus manos ahora, habla sobre el estado del arte de la ingeniería climática. La ingeniería climática, pues, es la rama o la disciplina de la ciencia y la tecnología que, en este caso, bueno, pues, tiene las herramientas, los los métodos para poder manipular el clima. Esta es una revisión que se hizo en el año 2012, no encontré una revisión más actual. La hizo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, que se encuentra en Jutepec, Morelos, que es una institución a nivel nacional, autoridad en el área del recurso hídrico del agua. Y la Semarnat, que pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la máxima autoridad en nuestro país. Aparte, bueno, está Conagua. Conagua implícitamente respalda al IMTA. En este caso, se hizo una investigación de todas las metodologías que habían en el 2012 respecto a la ingeniería climática para poder hacer un análisis del estado del arte de estas metodologías y concluir, bueno, pues en qué estado o estatus nos encontramos respecto a su uso y regulación en nuestro país. Posteriormente, también en este otro artículo que les compartí, se habla o es un ejemplo de cómo se lleva a cabo esta metodología para la inducción de lluvia mediante la metodología de sembrado de nubes con yoduro de plata. Esto ya en una región, en un caso específico en México, aquí se aborda, pues, eso sería ya un ejemplo del uso de esta técnica en nuestro país, que bueno, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como cualquier metodología, y también tiene un campo de incertidumbre muy amplio debido a la complejidad y ahora sí que al estado de avance en el conocimiento y generación de información sobre el uso de esta metodología para resolver pues el abasto de agua en zonas áridas o en épocas de sequía, y bueno, las consecuencias al ambiente, ¿no? Y bueno, de ahí parto para abordar este tema. Bueno, pues la pregunta de nuestra compañera se suscitó porque estaba interesada en saber si, bueno, en nuestro país existe un marco normativo, una norma, una ley que regule pues el uso de esta metodología, el sembrado de nubes para hacer lluvia artificial. Pues en teoría no, porque es una rama que pues está incierta todavía, no se sabe pues el alcance que tiene, tanto en beneficios como en amenazas, ¿no? Y ahorita voy a ver esa situación. Lo que existe es que, pues, digamos, dentro de sus ventajas de utilizar esta metodología está el de suplir con el recurso hídrico en zonas de cultivo o zonas áridas, en donde pues las cosechas se ven afectadas porque no existe agua, porque el ganado no tiene
dónde beber y por lo tanto pues muere o ya no se puede practicar la agricultura ni la ganadería, base de la economía y la alimentación de algunos estados del norte. Por ejemplo, Colima, Zacatecas, Coahuila, pues son estados en donde se ha llevado a cabo esta metodología. Por el otro lado, tenemos que hay grupos que están en contra de que se utilice esta metodología porque, bueno, digamos que si lo resumimos de manera general, hay dos contras respecto a al uso de esta tecnología. La primera es que los grupos que están en contra se respaldan o argumentan que utilizar sustancias para generar lluvia artificial mediante la manipulación de las nubes, pues contamina la atmósfera, sobre todo cuando se utilizan sales de plomo, ¿sí? Que el plomo por sí solo pues ya es un contaminante, por eso se retiró de las gasolinas. Además también, bueno, el yoduro de plata que se utiliza también le atribuyen un efecto toxicológico en el ambiente. Pero estos son argumentos que no se han comprobado científicamente. Los pocos estudios que encontré respecto pues, el estudio de la contaminación o de los efectos negativos de estas sustancias en el ambiente es que no se han encontrado biomarcadores en el ambiente donde se han utilizado estas tecnologías que indiquen una toxicidad o un efecto negativo por el uso de yoduro, de plata, mayormente hielo seco o cloruro de sodio, que es la sal común, o sales de plata. Bueno, esto, por ejemplo, puede obedecer a varios factores. Las corrientes de aire puede ser que hagan que estas sustancias que pueden quedar en la atmósfera sean arrastradas a zonas lejanas del lugar en donde se expulsaron a la atmósfera. También otro puede ser que se hayan diluido en la atmósfera, puesto que la concentración de los cartuchos que se disparan o se vierten sobre las nubes obedecen a la cantidad de gramos. La máxima es 70 gramos en el caso de yoduro de plata y de toneladas en el caso de hielo seco. Pero bueno, el hielo seco por su alto costo y por la excesiva cantidad de uso, pues prácticamente está limitada o está restringida solamente en casos especiales su uso. Ese es un primer argumento y se respaldan en la Ley General del Equilibrio Ecológico, específicamente en el artículo 113, que es lo más cercano que encontré a un marco normativo que, digamos, tienda a regular esta tecnología o a estos métodos. Este artículo 113 menciona que no deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera deberán ser observadas las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. ¿Qué Secretaría? Bueno, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también en este caso puede entrar la Secretaría de Salud y Asistencia, la SSA, porque pues en dado caso que representen una amenaza a la salud de las poblaciones humanas, pues esta institución es la autoridad en esta materia, en este ramo. Esto es lo más cercano que encontré, no hay una norma. Estuve buscando acerca de, bueno, pues qué permisos otorga la Profepa, la Semarnat o los estados para permitir el uso de estos métodos de sembrado de nubes en los estados que ya se han dado.
Desafortunadamente no encontré en internet esos permisos o esas licitaciones, incluso pues los trámites, ¿no? Que se deben de hacer para gestionar, llevar a cabo una práctica como esta. Por lo tanto, bueno, pues estamos en un terreno incierto o un terreno nuevo que no se ha regulado. Y bueno, esto nos trae a la siguiente pregunta. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene de relación con el análisis ambiental? Pues tiene mucha relación porque gracias al análisis ambiental es que se pueden obtener los resultados, los análisis necesarios para saber los beneficios o las amenazas al ambiente de esta metodología, ¿no? Como lo podemos ver en otros casos, cuando hay contaminación de suelos, pues gracias al análisis ambiental, a la determinación de las concentraciones de hidrocarburos, metales pesados, etcétera, que contaminan el suelo, podemos saber la magnitud de la contaminación, hacer una caracterización del suelo, y posteriormente un análisis ambiental o de amenaza ambiental, y de ahí, pues proponer las metodologías, si es que hay, para remover los contaminantes y resolver o remediar el problema. En este caso, como es un terreno, pues, digamos, novedoso, aunque no del todo, porque esta metodología surgió en los años 30 del siglo pasado, se consolidó o ya tomó forma en 1946 y de ahí, pues, varios países lo han adoptado para, mitigar la sequía o los efectos de la sequía en sus provincias. Por ejemplo, China actualmente es un país que promueve el uso de esta metodología en sus provincias para abastecer de agua. Incluso dentro de los defensores o quienes promueven estas prácticas, mencionan o argumentan que esto puede ayudar a resolver los efectos del cambio climático, que uno de los efectos más marcados no solamente es el incremento de la temperatura, el aumento de sequías, sino pues prácticamente bueno, aumento de sequías prácticamente va relacionado con disminución de lluvias, en el ciclo natural del agua, ¿no? Es decir, se ve alterado el ciclo natural del agua por consecuencia de la actividad humana. Y esto nos lleva a otro concepto que es el concepto del ciclo hidrosocial del agua, ¿sí? Bueno, hidrosocial del agua es redundante porque ya en el ciclo hidrosocial ya está implícito, ¿no? El agua y la sociedad. Bueno, ahorita voy a abordar un poco sobre este concepto de ciclo hidrosocial, pero en este sentido, pues el análisis ambiental es una herramienta que provee o proveerá las metodologías, los análisis para poder determinar si realmente existen más los beneficios que las amenazas para que estas metodologías se puedan llevar a cabo de manera adecuada. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque el segundo punto que defienden los que están en contra de estas tecnologías es que cuando en una región árida o en una zona donde se quiere hacer llover artificialmente, se atrapa una nube bombardeándola con estas pastillas de yoduro de plata, lo que hace es secuestrar la nube que naturalmente estaba siguiendo un ciclo, se sobrecarga, o más bien el yoduro de plata, sus partículas tienen una propiedad de ser higroscópicas. Higroscópica se refiere a que atrapan el agua. Bueno, ¿cómo funciona esta metodología? De manera general, ahorita se los voy a contar. Cada partícula de yoduro de plata que es depositada en el interior de una nube, lo que hace es que atrapa o atrae las partículas de agua en forma de vapor que al contacto con estas partículas de yoduro, lo que hacen es condensarse. La condensación, pues, es el fenómeno físico del cambio de fase de vapor a fase líquida. Es decir, que las gotitas de agua de vapor
se condensan en gotas de líquido y posteriormente se acumulan y por ahí en una de estos informes se menciona cuántas gotitas de agua se deben de formar o se requieren para que haya una precipitación pluvial, o sea, una generación de lluvia artificial. Entonces, al hacer esto en una zona árida, se secuestra la nube que a lo mejor en su ciclo natural iba a cargarse de humedad, de más gotitas de agua de manera natural y precipitar en una zona diferente a la cual se está atrapando. Es decir, estamos manipulando, estamos secuestrando el recurso hídrico que le pertenecía o que le iba a pertenecer a otra población. Y ahí es donde entra el conflicto. Que los que están en contra de estas metodologías reclaman al gobierno, a sus autoridades, que paren con esta práctica porque han visto que han disminuido las lluvias en los lugares cercanos a donde se practica este tipo de metodología, el sembrado de nubes. Pero no hay evidencia científica que respalde esto. Es decir, no hay un análisis ambiental que dé información que realmente, debido a la práctica de esta tecnología o esta metodología, es un factor importante para la disminución de las lluvias en las zonas aledañas. Sí, de manera lógica o pues digamos, analizando de manera argumentativa, sí podríamos decir que si hay una relación, que si se secuestran las nubes en un lugar, obviamente que esas nubes a lo mejor iban a precipitar en otra zona y por lo tanto, pues sí hay una disminución de lluvia en zonas aledañas. Pero ojo, también el cambio climático tiene un efecto en la disminución de lluvias y eso lo podemos ver en varios casos, en varios estados o en varios lugares en donde las lluvias se han ido mermando debido al calentamiento global o al cambio climático, perdón. Pero a ciencia cierta, con datos, con información real, no se sabe. Estas son suposiciones y la ciencia no avanza con suposiciones, sino con información respaldada por experimentos y por la generación de datos, resultados o información. Por lo tanto, ahí es donde se requiere que el análisis ambiental, pues, se dé y pues genere la información que se necesita para poder avalar el uso de estas tecnologías o su restricción por los efectos que genera. ¿Ok? Y bien, bueno, este es un argumento en sí, este, que pues nos da luz para saber que en la ciencia, pues en temas ambientales, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Ok, bueno. Ahora bien, pues vamos a ver un poquito más sobre en qué consiste esta técnica del sembrado de nubes. ¿Alguien investigó sobre esta metodología? ¿Encontró alguna información que quiera compartirnos? Pues no, nada más la básica, profe. Que se utiliza hielo seco o sal común para, pues y con una avioneta lanzan como pues como un humo, o bueno, el químico, y eso provoca pues que las nubes, pues lluevan ahí mismo. Ok, Eso es lo básico. Ujú. sí. De hecho, hay mucha información en Internet, pero todo se reduce a noticias del uso de esta metodología. Algunas son noticias que, bueno, pues por medio del noticiero o de la fuente, pues exaltan que esto podría, pues ayudar a los lugares con sequías o áridos, en donde pues las lluvias están casi nulas, ¿no? O otras hablan sobre las amenazas o las consecuencias de esto.
Pero bueno, es este artículo el que encontré que explica ahora sí que el fundamento de la metodología y bueno, pues las características de esta metodología. No sé si ustedes encontraron este artículo. Si alguien ya lo leyó, me puede ayudar con algunos datos que se me vayan pues, a la hora de explicar esta parte. Bueno, pues en este artículo o en esta descripción de esta metodología sobre el sembrado de nubes para generar lluvias artificiales, nos menciona que hay dos métodos para lograr hacer las lluvias mediante el sembrado de nubes. Tenemos un método dinámico, ¿sí? Y otro método que es el método estático. En el método dinámico, ¿sí? En bueno, pues lo que se hace es que una nube o un sistema nuboso, y no es cualquier nube, sino que tiene que ser una nube que cumpla esta característica de ser un cúmulo, ¿sí? Bueno, podemos hablar sobre los tipos de nube que hay, pero ahorita no es el caso, ¿no? En este caso, bueno, pues se utilizan las nubes llamadas cúmulos, pero con desarrollo vertical, ¿sí? Un desarrollo vertical, que estas son las nubes más propicias para que en ellas se puedan disparar o se puedan depositar los cartuchos de yoduro de plata y poder generar el efecto de aumentar la humedad y condensar las gotitas de lluvia y generar la precipitación artificial. Y bien, en este sistema, bueno, pues se hace, por ejemplo, el siguiente procedimiento, ¿no? El método dinámico se auxilia de un avión o una avioneta, la cual se eleva hasta tener el registro de una temperatura de -4 grados centígrados. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Esta es la nube cúmulo, ¿sí? Con su orientación vertical. También se ve que en estas nubes hay un flujo de aire hacia arriba y un flujo de aire hacia abajo. La avioneta lleva un sensor que pues busca encontrar una temperatura de -4 grados centígrados. Ahí es donde la avioneta pues hace, digamos, como, bueno, aquí se dice que es una estabilización, no sé de aeronáutica, pero me imagino que reduce su velocidad y permanece por más tiempo, el necesario para que pueda penetrar y disparar sobre la nube un cartucho de yoduro de plata AG1, que puede ser ya sea de 10 o 20 gramos, dependiendo de la magnitud de la nube, ¿sí? El disparo se efectúa dentro de la corriente ascendente, es decir, sobre estas líneas, ¿no? Y es la corriente ascendente la que se encarga de esparcir el yoduro de plata en toda la nube, ¿sí? Entonces aquí se aprovecha esa característica que hay dentro de la nube, ¿ok? Y voy a seguir apoyándome en la lectura, ¿ok? Aquí con estas ventanitas que se abren. Y bueno, una vez que se distribuye el yoduro de plata en toda la nube se generan millones de cristales de hielo que coadyuvan a la precipitación. El método estático, que sería el otro método, se lleva a cabo por dos tipos de operación. Uno, mediado por quemadores fijos en tierra, es decir, quemadores de plata 1, es decir, yoduro de plata, ¿sí? El otro es igual llevado a cabo con la ayuda de un avión, en donde el avión lleva unas bengalas que son cartuchos o, bueno, contienen hasta 70 gramos de yoduro de plata, las cuales se queman dentro de la nube y ese humo se dispersa en la nube, va a ayudar a que se forme la precipitación. En este caso, se dice que el sistema de quemadores en tierra se usa preferentemente en laderas de las montañas y aquí nos hace referencia a ver la siguiente figura, que es la figura 2.
Aquí lo que vemos es que en las laderas o en la parte baja de las montañas se instalan los quemadores, se quema el yoduro de plata y se aprovechan las corrientes de aire hacia arriba. Esas corrientes van a transportar el humo y lo van a distribuir en las nubes y eso es lo que va a generar que este, se produzca la precipitación artificial. El otro sistema estático para el sembrado de nubes se lleva a cabo en las espesas capas de estratos, que es otro tipo de nubes, dentro de los cuales el avión vuela en dirección contraria al viento, quemando una bengala que dura encendida 20 minutos. Es decir, que durante 20 minutos está depositando pues, el producto de la quema de yoduro de plata para sembrar la nube y posteriormente estos métodos pues lo que hacen es que bueno, ayudan a la precipitación del agua contenida en la nube y también, bueno, pues en datos que se tienen, se dice que esto incrementa hasta en un 15% la probabilidad de precipitaciones pluviales. Y bueno, pues aprovechando eso es por medio de lo cual se lleva a cabo esta metodología. ¿Ok? Bueno, hasta aquí les queda claro esta metodología de cómo se lleva a cabo el sembrado de nubes por estos dos procesos, el estático y el dinámico. Sí. ¿Sí? Sí, perdón. Ok, y bueno, de aquí esta lectura nos da más detalles, ¿no? Que, por ejemplo, estos métodos se usan en cualquier tipo de nube. No, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona que las nubes las dividimos para el trabajo de estimulación de lluvias en dos tipos, en calientes y frías. Las nubes frías son las que contienen agua y aunque se encuentran a un nivel donde la temperatura es menor a 0 grados, el agua no se congela, pero está súper enfriada y por lo tanto a la nube se le llama fría o súper enfriada. Estas nubes presentan cristales de hielo antes de precipitarse, mientras que las nubes calientes no presentan en ninguna de sus etapas de desarrollo cristales de hielo, o bien su desarrollo no alcanza el nivel de los 0 grados centígrados. Para que el yoduro de plata actúe como un nucleante, la temperatura debe ser menor de -2 grados. Por eso es que las avionetas buscan, o más bien detectan -4 grados centígrados y ahí es donde lanzan las pastillas de los cartuchos de yoduro de plata. El umbral de temperatura para que el yoduro de plata sea efectivo y la siembra de resultados positivos es entre -4 grados y -10 grados centígrados, por lo cual se escogen nubes frías para tratarlas con este método. ¿Cuál método? El de yoduro de plata, ¿sí? Ahora, ¿el yoduro de plata es el único nucleante artificial para estimular la lluvia? La respuesta es que no. Se usan o se han usado otros nucleantes tales como la sal común, es decir, el cloruro de sodio, el hielo seco y sales de plomo, entre otros. De estos, los de mayor uso son el yoduro de plata, ¿sí? El que más ventajas ofrece. Por ejemplo, el hielo seco se emplea para sembrar, pero nubes calientes, ¿sí? Y ya hablamos acerca de las nubes calientes. ¿Cuál es la diferencia entre usar yoduro de plata y usar hielo seco? Bueno, básicamente se reduce a la cantidad que se utilizan. El yoduro de plata se requieren de 10 a 20 gramos en cartuchos para el sistema dinámico o hasta 70 gramos en las bengalas para el sistema estático, ¿no? Y sirve para tratar un sistema. El avión está equipado para transportar hasta 24 cartuchos o elementos en cada vuelo. Es decir, que un avión puede tratar hasta 24 nubes en un vuelo y también se puede hacer combinaciones en el número de bengalas y cartuchos de diferente peso. Sin embargo, cuando se utiliza
hielo seco para tratar nubes calientes, aquí la magnitud o el orden de cuánto se necesita es de toneladas. Se necesitan toneladas de hielo seco para sembrar un solo sistema nuboso. Esto es lo que hace la diferencia, o más bien esto es lo que restringe que el hielo seco no sea una metodología usual y barata para tratar las nubes, sobre todo nubes calientes. Y bueno, pues por eso es que su uso está restringido. Y bueno, aquí este artículo nos habla más acerca de qué es un nucleante, que me parece muy importante conocer esta parte, porque nos ayuda a entender cómo funciona esta metodología, ¿no? Un nucleante es una partícula sólida, ¿sí? Cuyos radios miden de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2 centímetros, es decir, está entre los microgramos y bueno, los microcentímetros y los, iba a decir milicentímetros o milímetros, más bien dicho, ¿no? Bueno, ahí me están fallando las unidades, una disculpa por ello, pero bueno, son partículas pequeñas, ¿no? Y se clasifican en núcleos Aiken de radios entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 5 centímetros, que serían núcleos grandes, y de radios entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. Y núcleos gigantes cuyos radios comprenden de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2 centímetros o más, y se encuentran flotando dentro de la nube. Se llaman nucleante porque en su superficie se agregan gotas de vapor y forman una gota de nube. Se necesitan alrededor de 8 millones de gotitas de nube para formar una gota de lluvia. Anoten ese dato, ¿sale? Imagínense, dice, vuelvo a repetir, se necesitan alrededor de 8 millones de gotitas de nube para formar una gota de lluvia. Imagínense la cantidad de gotas de nube que se necesitan para una lluvia normal en la Ciudad de México, o una lluvia que provoca inundaciones, ¿no? Y esta que puede medir 5 milímetros. Con este tamaño, la fuerza de gravedad actúa sobre ellas y se produce la precipitación, todo a partir de un núcleo, ¿ok? Y bueno, los núcleos naturales pueden ser cristales de sal provenientes de mares u océanos, o bien arcillas finísimas como el caolín, que por su finura es fácilmente arrastrado y transportado por las corrientes ascendentes de aire. Es decir que tanto la sal de mar que se evapora fomenta la lluvia, es un nucleante natural en el ambiente, así como las partículas finas del suelo, como la arcilla o, bueno, el caolín, ¿no? Esto, bueno, pues generalmente, o más bien naturalmente, fomenta las precipitaciones y la formación de nubes. Esto, bueno, pues artificialmente ya se ha modificado por la acción del hombre en esta metodología del sembrado de nubes, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice que para que un nucleante sea efectivo, debe ser higroscópico o mojable, ¿ok? Es decir, higroscópico que pues jale agua o pues absorba humedad, ¿no? Si nosotros dejamos destapado el frasco que contiene la sal de mesa con la cual salamos la comida, después de unas horas o de un día para otro, o varios días, dependiendo de la humedad del ambiente, estas se van a empezar a humedecer. Si lo dejamos más tiempo, seguramente vamos a encontrar el frasco lleno con agua y sal, pues, solubilizada, ¿no? Esa es la capacidad de higroscopía de la sal de mesa, por eso es que también se utiliza como un nucleante en el sembrado de nubes, ¿sí? Esta condición de higroscopía es necesaria para que actúe como nucleante de gotas de lluvia. Las cualidades mencionadas se copian para fabricar núcleos artificiales que se depositan dentro de la nube, ¿sí? Y bueno, pues a mí me parece muy interesante esta metodología, todo esto que
es este conocimiento que se utiliza ahora para el sembrado de nubes y provocar las lluvias artificiales. Ya nada más para concluir un poquito, ir cerrando este tema, bueno, pues voy a leer esta parte que dice, ¿cuál es la reacción cuando se deposita un nucleante en una nube? Bueno, el nucleante es un señuelo con el que se engaña a la nube. Como dijo anteriormente el autor, la nube necesita la presencia de gotas de nube, lo cual no se puede hacer artificialmente, pero la nube al registrar algunos núcleos dentro de ella no sabe si son naturales o no y empieza a reproducirlos hasta saturarse, momento en el cual se produce la precipitación. Cuando se trata un cúmulo en sistema, la nube reproduce por sí misma los núcleos. Estos son de hielo rápidamente y su tamaño se incrementa en unos minutos para que esto suceda. Recoge de sus alrededores la humedad que en condiciones naturales no hubiera requerido, puesto que su desarrollo no sería tan violento y gracias a ello la precipitación puede incrementarse hasta un 15%. Ese es el funcionamiento de esta metodología. Así es como pues se siembra en las nubes y se provoca la lluvia artificial. Y bueno, aquí ya en esta cuestión de la operación de la estimulación dinámica de la lluvia, pues aquí se habla sobre cómo se lleva a cabo el bombardeo o el depósito de los cartuchos de yoduro de plata en las nubes en el sistema dinámico. No lo voy a leer, eso ya se los dejo a ustedes que lo lean, porque seguramente sigue siendo el mismo funcionamiento, pero pues ya el modelo de avión ha de haber cambiado, puesto que ese artículo pues es de hace 30 años, ¿no? Pero el funcionamiento o el fundamento de la técnica ya había sido establecido y sigue vigente hasta nuestros días. ¿Ok? Y en este estado del arte de la ingeniería, bueno, pues que les compartí, se mencionan otras metodologías para hacer o para provocar la lluvia artificial, ¿no? Y se hace una revisión de todas las metodologías que habían hasta 2012 respecto a la manipulación del clima. Y tenemos que se puede provocar la lluvia artificial con rayos láser. Esa metodología consiste que en ciertas áreas atmosféricas donde hay cierta humedad, se bombardea con rayos láser para aumentar la humedad, formar las precipitaciones o la formación de gotitas de lluvia que finalmente van a precipitar, ¿no? Por el uso de rayos láser. La tecnología de electrificación local de la atmósfera para la producción de lluvias también es otra metodología que se tiene para poder provocar la lluvia artificial, ¿sí? Por medio de crear campos eléctricos en la atmósfera. El antigranizo, la captura de carbono, pues no obedecen tanto a la precipitación artificial del agua, es decir, la lluvia artificial. El antigranizo, pues es disparar a las nubes que, bueno, provocan el granizo para que el granizo se deshaga antes de llegar al suelo y esto no dañe los cultivos, ¿no? Es una medida de protección y pues entra en la clasificación de modificaciones al clima, ¿sí? La captura de carbono, como su nombre lo dice, pues son metodologías para capturar artificialmente carbono en la atmósfera. Esto ya, bueno, pues no obedece al tema de lluvia artificial, que sería como parte importante del sembrado de las nubes. Sin embargo, bueno, pues el estado actual que se hizo o que la revisión que se hizo en este trabajo nos dice lo siguiente respecto a el uso de estas metodologías. Bueno, que en México pues se ha utilizado, pero sin un control específico o un buen registro. En otros países se ha llevado a cabo. Esta metodología no es nueva, miren, empezó en 1930 con el holandés Berard, ¿sí? En este caso utilizó nieve carbónica y agua subfundida para sembrar nubes.
En 1946, Vincent Schiffer, no sé realmente cómo se pronuncia, hizo su primer sembrado de nube utilizando nieve carbónica para producir millones de cristales de hielo, ¿sí? Y bueno, a él se le atribuye el surgimiento o la creación de esta metodología de sembrado de nubes para fomentar el crecimiento o la producción de cristales de hielo y bueno, pues esto genera la precipitación artificial. Luego de ahí, pues esto tiene grandes consecuencias, ¿no? Como benéficas que generan lluvias artificiales en donde no podría llover de manera natural y afectaría drásticamente las cosechas, la ganadería y a la economía. Bueno, pues esto prometería ser una metodología que resuelva ese problema. Pero por el otro lado, pues se modifican los ciclos naturales del agua. Y aquí es donde, bueno, pues entra el ciclo hidrosocial del agua. ¿Ya habían escuchado este concepto, compañeros? Esto lo debieron ver en manejo integral de cuencas, Sí, ¿sí? ¿En qué consiste el ciclo hidrosocial, Daniel? bueno, consiste en cómo pues el agua forma parte también o bueno, más bien cómo la sociedad pertenece a la cuenca, ¿no? Y cómo nosotros aprovechamos el ciclo hidrológico. Más o menos eso era, ¿no? Mm, sí, nada más complemento lo siguiente. El ciclo hidrosocial o ciclo hidrosocial del agua, aunque es redundante porque en hidrosocial ya va implícito el agua, es el ciclo natural del agua, pero modificado por las actividades humanas, ¿no? Pues en otras palabras, es la alteración del el ciclo natural del agua por la actividad humana. Ese sería el concepto más relacionado a ciclo hidrosocial del agua. ¿Por qué? Porque pues nosotros hemos modificado el ciclo natural del agua. Capturamos la lluvia para rellenar pues alguna cubeta, o cuando se vierte asfalto o se urbanizan las poblaciones, pues evitamos que el agua que precipita se absorba al subsuelo y pues vuelva a recargar los acuíferos. Desviamos los cauces de un río para destinar esa agua, no sé, a una zona agrícola, creamos presas, creamos hidroeléctricas, contaminamos el agua, agotamos el recurso, lo sobreexplotamos. Es decir, modificamos drásticamente el ciclo natural del agua. Debido a eso, a esa relación entre las modificaciones humanas o las actividades humanas con el agua, es que surge este concepto de ciclo hidrosocial del agua, para, digamos, de alguna manera clasificar o englobar en este concepto todo lo que tiene que ver con conflictos del agua, ¿no? No me refiero a conflictos hidrosociales en donde dos pueblos están peleando por un río, sino más bien en cómo sobreexplotamos o modificamos el ciclo natural del agua, que en este caso el sembrado de nubes contribuye a esa modificación del ciclo natural del agua. Es decir, ya la lucha, si lo queremos ver por el recurso hidrológico, ya no está sobre la superficie de la tierra, ya no estamos peleando por presas, por ríos, por manantiales, sino que esta lucha ya se fue hacia la atmósfera, ¿no? Quienes pues hagan uso de estas metodologías de sembrado de nubes, pues van a tener cosecha de agua, ¿no? Ahora, no sé si ustedes se enteraron hace la semana pasada o la antepasada, el agua ya empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York como un activo más, así como el petróleo, el arroz, etcétera. El agua ya empieza a tener un valor por
su, eh, por su, ¿cómo se puede decir? Desabasto. Es decir, porque cada vez tenemos más, ahora empieza a tener este valor en la bolsa de valores, ya se cotiza como un activo más. Imagínense todo esto, ¿a qué nos lleva? A un conflicto más sobre el agua. Sí, El uso o no de esas metodologías, bueno, pues requiere de decisiones de nuestras autoridades, pero decisiones informadas, ¿no? Sustentadas en evidencia científica que avale las decisiones de si realizar estas metodologías en condiciones controladas o no, o de plano prohibirlas, ¿no? Y bueno, ahorita, bueno, no sé si me va a dar tiempo para revisar la conclusión del informe de este estado del arte. Ya casi no me va a dar tiempo, pero voy a hacer referencia a lo que se menciona en las conclusiones de este artículo, que es lo que me parece, pues, importante, aparte de saber las metodologías que hay para la modificación del clima y, pues, el uso histórico que se les ha dado a estas metodologías en los diferentes países como Chile, Estados Unidos, Alemania, China, entre otros, las conclusiones que me parecen aquí importantes. Voy a leer solamente 2 párrafos, ¿no? Dice, al finalizar la búsqueda y recopilación de la información referente a la modificación artificial del tiempo y clima, se puede concluir que es un tema de bastante complejidad, ya que científicamente es difícil comprobar su funcionalidad bajo las condiciones existentes en el ambiente. Regularmente se debe de alterar para comprobarlas, es decir, se debe de experimentar para medir y obtener los datos, ¿no? En general, en el mundo se han hecho una gran cantidad de intentos por tratar de modificar las condiciones atmosféricas, mostrando sus resultados para uso del público en general. Sin embargo, en México se han aplicado algunas de estas opciones sin mostrar resultados convincentes para los expertos en el tema. ¿Ok? Y bueno, pues les, les podría mencionar así de manera general y como conclusión que el uso de estas metodologías en México pues todavía no tienen un marco regulatorio. Se necesitan más estudios que pues den información científica sustentada en datos para poder tomar decisiones de si promoverlas o restringirlas, ¿no? Eso a manera de conclusión, ¿ok? Preguntas que tengan, chavos, ¿qué les pareció este tema? Pues muy bueno, profe, porque yo hace no mucho vi un documental sobre geoingeniería y Ajá, hablaban más o menos de, bueno, esto de las nubes, como dijo, ya es viejo, ¿no? Relativamente viejo, ya tiene 30 años. Y más de bueno, 30 años. ajá, y pues sí, en sí es como el método más facilito que tenemos, pero sí, o sea, hacer que, por ejemplo, era sobre Alemania, ¿no? Hacían que Ajá. lloviera ya en los campos alemanes, pero esas nubes ya no llegaban a países como Italia o sus vecinos, ¿no? Y había sequía y según esto, pues provocaba que no lloviera en esos países, en los países vecinos, ¿no? Entonces, pues hay hasta un conflicto internacional por este problema. Y bueno, pues, o sea, es muy interesante saber si se puede Sí, aplicar o no, o si los daños son reversibles, todo eso. ahí Es es muy donde interesante. entran ustedes como expertos, ¿no? Ujú. Este, pues sobre todo el análisis ambiental nos va a dar luz en este tipo de problemas. Poder medir las consecuencias negativas o los beneficios. También, ¿a dónde van a parar esas sustancias que se utilizan? ¿Se acumulan, se depositan en una zona a tantos kilómetros del lugar de donde se proyectó o se bombardeó? Todas esas interrogantes nos las va a decir el análisis ambiental, ¿no? Y bueno, aquí dice Bethesda, de hecho el HARP está relacionado con eso, ¿no? Bueno, si me dices que es el HARP, bueno, ahorita no sé
cuál es el HARP. Ando un poco bloqueado, porque como este Perdón, tema... no sé, bueno, no es que domine ese tema, pero anteriormente sí había leído sobre el HARP, que es un proyecto de alteración del clima. Ah, Sí, sí, creo que sí. sí, igual yo no lo tengo presente. Les digo, este tema también para mí es nuevo. Lo estuve investigando. Y igual, si quieren, podemos regresar en vacaciones, ver lo que es el HARP y cómo se relaciona con esta temática de la manipulación artificial del clima. ¿Les parece? Y pues ya estamos finalizando la clase. No me despido todavía. Nos vamos de vacaciones. Yo sigo en mi papel de profesor. Cualquier pregunta, dudas que tengan, pues ya saben, pueden recurrir conmigo por WhatsApp. Yo a la brevedad posible les responderé. Nos vemos al rato en la charla o en la ponencia del doctor Sergio Hernández. En breve les mando la liga de la videoconferencia y bueno, pues ya les mandé la liga de la transmisión de la repetición de la ponencia del día viernes. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Los que puedan, voy a grabar la presentación igual para los que trabajan y pues, se les complica. Posteriormente es así, sin ningún problema, la puedo subir a YouTube, terminada la sesión. ¿Ok? Y esa Sí, se profe. quedaría ahí. Con respecto a la videoconferencia del ingeniero Freddy, pues solamente la voy a retransmitir hoy de 9 a 11 más o menos que va a durar y después lo bajo por el copyright, ¿no? Sí, Bueno, no me despido, nos vemos al ratito, muchas gracias y pues seguimos en comunicación, ¿ok? va, profe. Bueno, que tengan una Gracias. excelente tarde. Igual. Igualmente, gracias. Igualmente. Sí, a ustedes. Hasta el rato.